En el video de hoy hablaremos de dos astros que representan cosas muy profundas dentro del ser humano. En primer lugar hablaremos de el señor del mar, Neptuno, que está oculto bajo el agua, en un lugar donde cada vez menos llega la luz de la conciencia. Y por el otro lado, Plutón, en un lugar aún más oscuro y profundo, cerca del centro de la Tierra, donde no está la frescura del mar para refrescar, y solo hay calor abrasador. A nivel histórico, veremos que Neptuno representa la religión, la ideología, la disolución y concentración del poder y formas políticas, así como el misticismo y al pueblo, mientras que Plutón básicamente representa el poder y su uso. Si retomamos la genealogía de los dioses, recordemos que inicialmente Gea y Urano dieron lugar a Cronos o Saturno, y a su vez Cronos y Rea dieron lugar a Zeus, que es Júpiter, a Poseidón, que es Neptuno, y Hades, que es Plutón. Y después de una guerra mitológica, se dividieron los reinos. Después de esta guerra mitológica, a Neptuno le tocó justamente el mar. En el inconsciente de la psique humana hay varias capas en las cuales se ocultan aspectos que no son parte de la conciencia. Mientras que Júpiter tenía el cielo, que representa la conciencia, Neptuno representa lo inconsciente, lo místico, es decir, aquello de lo que no se puede hablar. Si nos enfocamos en la forma más tangible de Neptuno, que son las religiones, hay que hacernos la profunda pregunta de ¿por qué hay religiones? Esto nos lleva a retroceder hasta tiempos arcaicos, en los que el humano explicaba su entendimiento de la naturaleza mientras contemplaba el mundo, lo cual resultaba en mitos y explicaciones simbólicas. Siendo la naturaleza una fuerza tan superior al ser humano, muchos de los primeros dioses eran fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, también existían dioses relacionados con estados de ánimo y emociones que podían llegar a ser tan fuertes que parecía que el humano estaba poseído por estas fuerzas, lo cual hoy en día explicamos simplemente como emociones o traumas. Por otro lado, pensemos en la muerte y el miedo que hay por el bienestar del alma después de ella. Ahí es donde entran los chamanes, sacerdotes, místicos, religiosos, de todo tipo, como humanos concretos, con una conexión especial con los misterios trascendentes del espíritu, a los cuales no cualquier persona tiene acceso. Estas personas, a nivel histórico y colectivo, representan a Neptuno fungiendo como una forma tangible para la conciencia que sirve para conectar con aquellas cuestiones profundas y trascendentes que el individuo común no está preparado por habilidades y aptitudes quizás, o lo que sea, para conectar con esas formas trascendentes por sí solo. Y entonces, la responsabilidad del bienestar espiritual, que es bienestar emocional hasta cierto punto, porque ¿quién puede separar el espíritu de las emociones? Esta responsabilidad cae
sobre estas personas místicas y religiosas que deben de guiar y cuidar el bienestar del espíritu y de las emociones de su gente. De modo que, si profundizamos en las necesidades del humano venidas del nivel inconsciente, veremos que entre los temores, el temor de la muerte, fácilmente lo maneja la religión, y muchos otros temores se manejaban mediante la magia, que hacía que la gente percibiera seguridad gracias a los hechizos. Eh, pero surgen otras necesidades, como los motivos violentos, las necesidades egoístas y los deseos sexuales, los cuales fácilmente se pueden lograr si uno tiene poder. El poder, el poder, el poder. Una cosa tan simple y tan compleja a la vez. Hoy en día el humano es la especie dominante del planeta, pero esto no siempre fue así. Seguramente hubo periodos en algunos hábitats en los cuales el humano, a pesar de la superioridad que le brindaba su inteligencia, contendía contra depredadores, incluso contra otras especies, como podemos decir entre neandertales y Homo sapiens. Hoy en día tenemos el poder para someter e incluso extinguir especies enteras del planeta. Pero volviendo, a nivel personal, Plutón se relaciona con los instintos, lo que está oculto en el inconsciente y el poder, ya que desde milenios atrás, en nuestro cerebro reptiliano, están los mecanismos que nos hacen huir o luchar cuando nos encontramos en situaciones de riesgo. Fácil sería decir que uno puede satisfacer sus deseos egoístas, sexuales, y borrar las fuentes de sus temores si se tuviera el poder para obligar a los demás a seguir su voluntad. Si simplificamos el poder simplemente al uso de la fuerza o las armas, es así como se pudo establecer por primera vez gobiernos de sociedades primitivas bajo la ley del más fuerte. Sin embargo, la humanidad ha avanzado y establecido leyes para evitar que el mundo se gobierne por el uso del poder en sus formas más simples. Este es un tema profundísimo que daría muchísimo de qué hablar. Sin embargo, siendo concretos, en su forma tangible históricamente, Plutón representa a quienes detentan el poder supremo dentro de una sociedad, ya sea por el uso de la fuerza o de maneras más legítimas, lo cual veremos enseguida con Neptuno. Por lo que esta figura de quien detenta el poder principalmente ha estado centrada en líderes políticos como emperadores y reyes, y si retrocedemos milenios atrás, en líderes tribales. Misma lógica, diferentes tiempos. Con dicho poder, estos líderes podían satisfacer sus deseos egoístas, aunque en realidad estaban en dichos puestos idealmente para satisfacer también los deseos de las personas sobre las que tienen poder. Sin embargo, la historia no se desarrolla exclusivamente con gobiernos establecidos por la ley del más fuerte, es decir, la ley del puño, de la fuerza. Ahí es donde surge la gran pregunta de cómo es que el orden de los líderes, emperadores o reyes llegaron a ser y se mantienen de manera civilizada y legítima. Ahí es donde entra Neptuno. El filósofo griego Platón planteó los tipos de gobierno que existen. En el caso de la monarquía hay
un único gobernante, ya que mono significa uno. Sin embargo, hay que preguntarnos, ¿por qué la gente no derroca al monarca? Esta pregunta se puede responder fácilmente y con seguridad si miramos a los reinos de la Europa medieval, ya que el gobierno del monarca estaba avalado por derecho divino. Por esto era válido solo el gobierno de los herederos del rey. En el caso de Japón y China, también se erigía una genealogía hasta seres mitológicos, lo cual dotaba de validez a nivel espiritual a los emperadores de Asia. Igualmente, en Mesopotamia hubo muchos reyes que se hacían llamar Dios, por lo que no cualquier persona era digna de gobernar. Y una vez que los sacerdotes y religiosos, que son Neptuno, avalaban este orden, solo faltaba que el pueblo, que también representa a Neptuno, introyectara la narrativa para sentirse súbdito de un ser supremo, para no desear ser gobernado por alguien menos digno que eso. De modo que el gobernante supremo, que es Plutón, hallaba su respaldo en los religiosos y en los mitos, que es Neptuno. A su vez, los religiosos hallaban su respaldo en el gobernante para disfrutar del estatus de estar en una clase superior dentro de su sociedad. Sin embargo, hay muchos ejemplos que podemos tomar en los cuales los religiosos y gobernantes no se entienden y se pelean, que veremos enseguida. Sin embargo, falta introducir un componente de análisis muy importante, que es Neptuno en la forma de las élites. Ya mencionamos cómo los sacerdotes gozaban de un estatus superior como clase social. Conforme la historia avanza y se desarrollan formas de obtener conocimientos y riqueza, surgen las élites o clases aristocráticas, como son aquellas en Grecia, que eran descendientes de grandes guerreros o eran aristócratas ricos con esclavos. Ambos grupos se reunían en los ágoras a discutir temas de política, entre muchos otros. Si estos grupos estaban en desacuerdo con los gobernantes, era fácil restarle legitimidad o aprobación a estos gobiernos centrales, representados por reyes. Similar es el caso del Senado romano, en el cual inicialmente solo eran admitidos familias de élite para participar en las decisiones del gobierno. Sin embargo, hubo constantes intentos de los plebeyos para ser admitidos. Eventualmente lo lograron. En este ejemplo podemos ver cómo Neptuno es representativo de las élites o del pueblo, dependiendo del contexto. Si retrocedemos varios siglos hasta Mesopotamia, podemos ver esta relativización del poder y las élites, dado que cada rey era seguido por varios reyes, como podemos ver en la siguiente cita. De modo que incluso dentro del orden compuesto por diversos reinos, había reyes superiores, que serían Plutón, que eran apoyados por otros reyes relativamente inferiores en poder, juntos en la forma de una alianza. El primero de estos episodios de la historia ocurre durante la Primera Guerra Civil de la República Romana, en la cual, dentro de las guerras mitridiáticas, había una disputa entre los senadores. El pueblo ya había ingresado al Senado. Aquí surge la división entre los optímates y los plebeyos, es decir, Neptuno como élite y Neptuno como pueblo. En esta guerra civil hay dos militares, uno por cada lado. Está Mario Cayo para los
plebeyos y Sila para los optímates. Cualquiera de los dos podría liderar las tropas hacia la guerra mitridática y con ello obtener poder y, posteriormente, poder mover el poder dentro del Senado dependiendo de quién fuera, ya sea hacia Neptuno como pueblo, si era Mario Cayo, o Neptuno como élite si era Sila. Después de todo, se le otorgó el mando a Sila y Mario Cayo se retiró. Sin embargo, surgió otro militar, Sina, no confundir con Sila. Cuando Sila partió hacia la guerra, trató de asegurar el poder en el Senado a través de leyes antipopulistas, es decir, en contra de los plebeyos. Pero Sina se opuso. Sin embargo, el Senado también se opuso a Sina y finalmente el poder permaneció, después de toda esta disputa, del lado de los optímates, es decir, Neptuno como élite. Ya veremos este ciclo desarrollarse hacia nuevas formas como las diarquías, de las cuales surge el grandioso Julio César, que se opone al Senado en nombre del pueblo. Y bueno, posteriormente llega el Imperio Romano y cambia todo el juego. Posteriormente, durante la oposición de este ciclo, que como veremos en otro video, mientras que la conjunción marca el inicio de algo, la oposición marca su culminación y a veces su final. Y siempre debe de venir algo nuevo, es una ley de la historia. En este momento, ya en el Imperio Romano, a la muerte del emperador Antonio Pío, le suceden Marco Aurelio, el estoico, y Lucio Vero. Es en este momento en el que el poder que estaba centralizado en un emperador se divide en dos emperadores. Esto porque poco antes habían comenzado revueltas en todas las orillas del imperio, desde las tribus germánicas hasta el Medio Oriente, y una enorme frontera que cubrir. Entonces, no se podía un solo emperador, tuvieron que descentralizar el poder. Aquí es donde vemos a Neptuno dispersando el poder. Al mismo tiempo, estas costosas guerras hicieron que ambos emperadores tuvieran que exigir impuestos extraordinarios a los miembros del Senado, los más adinerados, para poder sostener los gastos de guerra. El historiador Dion Casio considera que este es el momento en el que comienza el declive del Imperio Romano. Durante esta cuadratura Plutón-Neptuno, como podemos ver, ambos signos, Sagitario y Piscis, implican la religión, como podrán ver en este video. Es cuando comienzan varios cambios dentro del Imperio Romano, después del Edicto de Nicea, que permite la libertad religiosa. Veremos que comienza por un lado la persecución contra los paganos, es decir, quien adoraba a los viejos dioses romanos. Por otro lado, surge el arrianismo. Había varias corrientes derivadas del cristianismo. Sin embargo, el arrianismo fue condenado. También surgió luego la Iglesia Ortodoxa. Pero bueno, en este momento de la historia vemos que el emperador defendía cierta corriente del cristianismo. Por lo tanto, otras figuras religiosas, como Arriano, son condenadas y asesinadas. Y también veremos en esta cuestión religiosa dividirse el imperio entre los hijos de Constantino
Y después de combatir, veremos que las divisiones religiosas y territoriales de estos hermanos llevaron a la división religiosa, que luego llevó al Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, con religión ortodoxa, diferente del catolicismo romano. Y finalmente, después de que comenzó el declive de Roma, veremos que en la siguiente conjunción, en Tauro, signo que implica las tierras, el Imperio Romano permitió que se asentaran varios tribus germánicas, que claro fueron sus aliados en contra de los hunos, que se expandieron velozmente, como Alejandro Magno. Fue a partir de este momento donde Roma cayó, siendo saqueada por los visigodos, tribu germánica que luego se estableció en la península hispánica. Y veremos también en este momento que surge el primer rey franco, con Teodomiro. Esta tribu germánica, que fundó básicamente los cimientos de lo que luego fue Francia, fue un fiel aliado del Imperio Romano durante los 70 años de fuerza que le quedaron para luchar contra las tribus germánicas y los hunos. Posteriormente, los visigodos, que invadieron Roma, se establecieron en la península hispánica, que pueden ver ahí chiquita arriba de África, tapada por mi cabeza. Y bueno, la vida del reino de los visigodos se fue desarrollando hasta que llegó un momento en que el arrianismo, que seguía bastante vivo, llevó a una guerra entre las élites y el pueblo y un rey visigodo y su hijo, lo cual llevó a que finalmente la península hispánica fuera católica. De ahí vendrán los reyes católicos y... Es curioso que en esa misma configuración, en los mismos años, ocurrió en Japón la guerra entre el clan Soga y el clan Mononobe por el establecimiento del budismo, que vino gracias a un regalo de un príncipe de lo que entonces era el territorio de Corea. Y uno de estos clanes apoyaba el budismo, el otro no. Y al final, pues, triunfaron los Soga y el budismo convivió junto al sintoísmo. Es decir, había dos religiones, que es Neptuno en Géminis. Y así como en la pasada conjunción el Imperio Romano dotó de tierras a las tribus germánicas que fueron desarrollándose, los francos, derivado de la dinastía carolingia que se dividió posteriormente en esta conjunción, surge, digamos, lo que posteriormente fue el Sacro Imperio Romano Germánico, que después será la República de Weimar, etcétera, hasta ser Alemania, como la conocemos hoy en día. Pero fue en este momento donde un grupo de nobles con tierra, es decir, Neptuno en Tauro, se unificaron bajo un poder central relativamente, porque en ese momento había muy poco orden en ese reino, pero eventualmente de ahí sale el puesto del emperador para Plutón, y dado que era el Sacro Imperio, lo sacro implicaba una fuerte relación con la religión, por lo que su relación con el Papa fue fundamental para eh, fundamentar y legitimar su poder, ya que no olvidemos que esta coalición, esta federación de tierras, fue lo que resultó de la división del Reino Franco unas décadas antes. Ya establecido firmemente el puesto del emperador dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, surgió la querella de las investiduras, que fue un conflicto entre el emperador
y el Papa por el derecho a nombrar al clero regular y el secular, ya que al Papa no le parecía que el emperador pudiera nombrar clero regular. Él debería solo tener el derecho de nombrar clero secular. Y bueno, aquí también deriva, eh, dado que los religiosos eran administradores durante la Europa medieval, había derechos de renta y otras formas de ingreso para la corona y para la iglesia mediante estos nombramientos también. Además de la legitimidad del emperador, como podemos ver en la siguiente imagen, el emperador estaba en un punto bajo. Así como en su momento hubo persecución contra los paganos en Roma, o la guerra entre arrianos y católicos en la península hispánica, después de la Revolución Protestante iniciada por Jan Hus como un precursor lejano, y después con Martín Lutero, veremos que se desató el protestantismo, y siendo un periodo de fuego, como pueden ver en ese video, Europa estuvo plagada de conflictos y luchas por autonomía religiosa, se podría decir. Eh, Vemos las guerras de religión en Francia, entre católicos y hugonotes, apoyada por España. Luego la Guerra de los 80 años, la cual fue un intento de España de colonizar, bueno, colonizar supongo, o apropiarse de lo que hoy son Bélgica y Países Bajos. Es gracias a esa guerra que está esa división, ya que Bélgica fue católica y Países Bajos se mantuvo protestante tras la guerra. Y igualmente hubo conflictos en lo que es Reino Unido entre protestantes y católicos de las tres islas que la conforman, y disputas por herencias, ya que había una reina católica que venía de Francia, luego otra reina que era protestante, luego llegó, ¿quién fue este señor? Jacobo I, y la cacería de brujas, ese señor absolutista. Tenía que mantener la firmeza de su religión y pues buscó culpar a las mujeres, y porque había habido reinas antes de él. Qué mejor excusa para perseguir a las brujas que culpar a las mujeres y reafirmar el poder de su religión. Así como vimos que durante la oposición del año 180 después de Cristo comenzó el declive de Roma, después de llegar a su punto máximo, lo mismo pasó con Europa en el caso de, podríamos decir que la relación entre poder y religión, que son Neptuno y Plutón, ya que al finalizar las guerras religiosas que fueron extremadamente brutales, muchísimos muertos, en esos tiempos ya venía floreciendo la revolución científica, de donde florecerían las nuevas formas de pensar, sobre las cuales las élites irían eh, elevándose. Eh, y bueno, en este mismo momento, simbolizando esta oposición entre poder y religión, el rey Carlos I fue ejecutado por el Parlamento, que es Plutón, dado que él sostenía un absolutismo que en su mente estaba fundamentado en el derecho divino. Y para finalizar este video, usaré un ejemplo donde las élites, Neptuno y el poder funcionaban bien. Y en este caso entra Neptuno también como ideología en lugar de religión, ya que durante el despotismo ilustrado, la ciencia política, después de los procesos educativos y de dejar atrás la religión como eje de
del comportamiento político y la validez de los gobiernos, se desarrolla la ciencia política y los reyes eh, buscaron implementar muchas reformas y políticas de acuerdo a lo que la ciencia política traía para el progreso, gracias a la colaboración de todas las élites, funcionarios, etcétera. eh, Básicamente pasando a la modernidad y en algunos casos dejando atrás los abusos de poder que tenían las élites y los reyes respecto al pueblo, ya que el despotismo ilustrado sin duda tuvo una influencia en la aparición de las ideas que luego llevarían a la Revolución Francesa y daría fin a las monarquías como tal, como forma de gobierno. Muchas gracias. No olvides darle like y suscribirte para que siga vivo en esta colisión moderna de los contenidos en línea. Gracias. Si te ha gustado el video, no dudes en conseguir tu copia de mi libro, Como es arriba, es abajo, el cual explora patrones en la historia, y en base a lo visto, concluye con predicciones sobre las décadas por venir. Link en la descripción.